voy a dar la palabra a una persona a la que quiero con el alma. Fue mi compañero de carrera durante muchos años. Evidentemente hay una diferencia importante entre él y yo. Yo tengo pelo y me llamo calvo. Él no. Él lamentablemente pues sufrió esa historia. Tiene una segunda cosa que yo debo confesar en público, tiene un nombre que detesta que le digan y yo llevo todos los años diciéndoselo, se llama Luis Mateo y yo le digo Matthews, así que lo siento, pero aquí está mi queridísimo amigo Luis López Rivero, que ha sido galardonado con el Premio Canarias el año pasado, básicamente por un proyecto que él les va a contar ahora. Él ha conseguido en marcha un con Mozambique que me gustaría que ustedes escucharan, porque creo que es la prueba evidente de que desde la sociedad civil y desde la academia se pueden hacer cosas magníficas para ayudar a esos países que están sufriendo la hambruna o las dificultades de movimiento. Así que, Luis, todo tuyo. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, expresar mi admiración por José Ramón, por la capacidad que tiene para organizar este tipo de eventos, que parece increíble. En segundo lugar, agradecerle por permitirme participar como ponente, aunque voy a matizar el agradecimiento, primero por lo que ha dicho de Calvo, en segundo lugar y sobre todo por hacerme hablar, intervenir después de Sir Richard Roberts. Yo creo que no ha estado muy bien. En cualquier caso, yo lo que voy a pretender es transmitirles mis conocimientos y mis reflexiones después de haber trabajado unos 20 años en cooperación internacional, tanto en el terreno, fundamentalmente en África, y también en enseñanza a alumnos de segundo ciclo y tercer ciclo sobre cooperación internacional. Me gustaría despertar en ustedes el interés por este tema y que se hagan preguntas y que se acerquen un poco a los que trabajamos en esto, que lo que intentamos es hacer el mundo un poquito más justo y equitativo. Y el objetivo pues es interesante en primer lugar porque estamos demasiado lejos de él. Las desigualdades que hay en el planeta son absolutamente insostenibles desde el punto de vista moral y ético. Es muy interesante un artículo que sacó hace poco tiempo Oxfam, en el que confirmaban que el 1% más rico de la población posee el 46% de la riqueza del planeta. Este sistema estructurado así genera frustración, pobreza y desde luego una desigualdad insostenible. Quizá por dar algún dato más detallado les voy a enseñar una herramienta interesante. ¿Puedo pasar? Exacto, el World Mapper, algunos de ustedes lo conocerán. Es una plataforma que hace mapas del mundo en base a diferentes variables. La superficie de cada país, en este caso el que estamos acostumbrados todos a conocer, que aparece representado de forma proporcional de acuerdo a los metros cuadrados. Pero si aplicamos otras variables, el mundo que conocemos cambia completamente. Ahí aparecería cada país de acuerdo al Producto Interior Bruto que tiene. Y en ese caso, como ven, el África subsahariana pues casi desaparece. O con variables, una variable económica, con una variable desde el punto de vista sanitario, que sería el incremento en la esperanza de vida. Hay zonas que están mucho mayor dimensionadas y, como siempre, el África subsahariana pues parece adelgazado. Y una variable educativa también sería interesante de ver, en este caso, variable educativa y variable de género. Refleja el tanto por ciento de mujeres que no tienen acceso a la enseñanza primaria. Aquí reconoce causas económicas y también, en algunos casos, culturales. Hay otra clasificación, porque debemos hablar con datos, como lo es la clasificación que hace Naciones Unidas en el Índice de Desarrollo Humano por países y establece unos criterios. La puntuación ideal sería un 1, Noruega está tremendamente cerca y la catástrofe absoluta es el 0. La diferencia entre el primero y el último, yo creo que no habla de diferencias entre países, sino casi son planetas diferentes. La mayoría de ellos, como ven, la totalidad de los 10 últimos están siempre en el África subsahariana. Este índice se calcula en base a esas tres variables que reflejan, por un lado, la riqueza de cada país y, en segundo lugar, el bienestar o malestar de los ciudadanos con relación a su educación o con relación a su salud.
si quisiéramos dar solución a este problema, que es lo que parece que todos queremos, pues tendríamos que mejorar esas tres variables. La más eficaz sería, sin duda, mejorar el índice económico de cada país de una forma sostenible. Como saben, los objetivos del milenio han cambiado a los objetivos del desarrollo sostenible, porque se debe desarrollar cualquier país, pero intentando dejar a nuestros descendientes un planeta que sea habitable. Estas soluciones son las más eficaces, sin duda, pero precisan del acuerdo y el compromiso, claro, de los más poderosos, tanto económica como políticamente, y que además se pongan en contacto con los dirigentes de los países en desarrollo para resolver ese tremendo puzzle que sería, de verdad, la solución realmente eficaz. Yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que no parece haber un excesivo interés ni un excesivo compromiso en dar esa solución definitiva. Es cercano a la utopía, ¿no? Y esa utopía siempre lo vemos como algo que no es ni alcanzable ni creíble, aunque siempre me ha gustado esa frase que ha aparecido en algunas pintadas, que la realidad, desgraciadamente, a veces parece más increíble que esa utopía, ¿no? En este caso, de forma negativa. Pues si no va a haber una solución desde los que pueden dar la mejor respuesta, pues instituciones como la universidad, instituciones como la academia, instituciones como los servicios de salud, instituciones como las ONG, intentarán y deberán hacer objetivos, y objetivos que deben estar bien definidos, que sean unos objetivos concretos y eficaces. Y para ello, evidentemente, es fundamental establecer prioridades. Todos tenemos claro lo que son las prioridades importantes, que cada país tenga los recursos básicos imprescindibles satisfechos, el agua, la comida, el saneamiento, la educación, el derecho a una vivienda, y lo que es básico también, que tengan profesionales en todos los niveles para que puedan conseguir un desarrollo y un empoderamiento de ese país. Quizás deberíamos descartar de una vez enviar a los países en desarrollo el aparato que ya no necesitamos o que hemos sustituido por otro, porque en el mejor de los casos puede acabar de una mesa de café incómoda. Ni tampoco invertir en grandes estadios ni en palacios de presidente, porque realmente no favorecen el desarrollo humano en ningún lado. ¿Cómo podríamos hacerlo entonces? ¿Cómo podríamos enfocarlo? Tampoco de esta manera, disculpen que entre por la parte un poco negativa. No podemos sentarnos, siendo todos de aquí, alrededor de una mesa, a decidir qué necesitan en los países en desarrollo, aunque pongamos la fotografía étnica en el fondo. No es suficiente, no es suficiente. Tampoco es del todo suficiente, aunque supone una gran mejoría cuando se convocan reuniones multinacionales en las que se discuten con un poco más de detalle la situación. Y es que, sinceramente, cuando se usa como interlocutor algunos gobiernos de los países en desarrollo, concretamente algunos del África subsahariana, que estoy pensando, la información que recibe uno de esos gobiernos, pues a lo mejor tampoco es tan completa, porque viven en su burbuja y tampoco conocen exactamente cuál es la realidad social del país, o simplemente porque hacen unas peticiones que no favorecen a la mayoría de la población, sino a ellos mismos, o a algunos familiares o a algunos amigos. Y sin embargo necesitamos los datos porque es lo que nos va a permitir establecer esas prioridades y nos va a permitir evaluar lo que hacemos, y encima además nos permite ver cómo lo estamos haciendo en el tiempo y sobre todo asignar los recursos adecuados. Decía el profesor Roberts hace un momentito que además tenemos que elegir algo que sea práctico y de bajo coste, si no, no lo estamos haciendo bien. La primera pregunta es saber si los datos de los que disponemos son fiables. Por ejemplo, hace poco hemos recibido la información sobre los objetivos del milenio, que hablaban de buenos resultados a nivel global, aunque siempre añadían debilidades. Por ejemplo, el caso de que la mitad casi de la población no tenga acceso a saneamientos, pero en general eran bastante optimistas. Había una gran mejoría a nivel de nuestro planeta. Esos datos, sin embargo, yo creo que hay que matizarlos un poquito, porque claro, no todas las áreas se han desarrollado por igual. Hay una gran mejoría en China e India y son 2.500 millones de personas, con lo cual genera una mejoría global, pero que no es igual para todas las áreas. Realmente veremos después que hay zonas en las que no es así.
Además, en esos datos, el 13% de los países decían que no tenían dinero para presentar una estadística que fuera ni adecuada ni actualizada. Y reconocían además que había zonas a las que no tenían acceso, fundamentalmente la rural o grupos de personas de los que no tenían una información fiable. Ya veremos cuáles. Por ejemplo, esa mejoría del mundo, aquí se ve regular, la línea de África está muy distante, y esta mejoría que ha tenido a partir de 2010, esa mejoría en la esperanza de vida fundamentalmente del norte de África, del Magreb. Sin embargo, el África subsahariana sigue con una esperanza de vida más o menos igual que a principios de siglo. Los datos locales con los que vamos a trabajar, la mayoría de las ocasiones los que vamos en cooperación, tampoco desgraciadamente son fiables. También se entiende, nombran a uno gobernador de la provincia de Mozambique y si presenta unos datos muy malos al jefe, pues acaba dejando de ser gobernador de la provincia y ni tiene los cauces ni el dinero suficiente para tener unos datos fiables. Y sigue habiendo, zonas y grupos olvidados. Y aquí sí quería hacer una puntualización, sobre todo con respecto a determinados grupos olvidados en las estadísticas. Y son fundamentalmente las mujeres y los niños. Fíjense que en los datos claves para ver qué hacemos en cooperación, para saber la realidad de un país, hay 28 ítems que no están recogidos de forma fiable. Y algunos tan importantes como la propiedad, o algunos tan importantes como la violencia de género. Completamente difícil además de conseguirlo, porque la consideración de violencia de género cambia de un país a otro y cambia de una cultura a otra. Y el problema también se evidencia cuando en los datos oficiales de los países, si ustedes revisan, sobre todo, yo siempre he trabajado en África, discúlpenme la desviación, pero cuando revisan ustedes los datos oficiales de los gobiernos sobre la actividad de las mujeres, aparece siempre como el sector menos productivo y el sector más dependiente. Sin embargo, informes de Naciones Unidas certifican que producen en el África subsahariana el 70% de la comida y el 80% de la economía informal, que curiosamente es el sector de la economía más potente en estos países. Y sin esos datos, lo que hemos estado allí, sabemos que en África y en muchos otros sitios, la mujer es el verdadero pilar de la sociedad. Es también importante resaltar que los niños no tengan identificación, ni partida de nacimiento. Eso se presta a una indefensión absoluta de ellos, falsificando la edad que tienen para incorporarlos al mercado de trabajo de forma precoz o evitándoles acceder a determinados servicios o chantajeándoles para conseguir esa identificación. Esta era la parte bastante depresiva y espero ahora intentar sugerir algunas soluciones o contarles algunas que ya se están tomando. Mejorar la recogida de datos. ¿Por qué no hablar con la sociedad local? ¿Por qué no hablar con las ONGs locales de esos países que tienen datos y tienen motivación? ¿Por qué no hablar con los cooperantes que trabajan allá? Que vivimos directamente situaciones, que podemos ser una vía de información ocasionalmente, y más que ocasionalmente, más fiable que los datos gubernamentales. Esta es una alternativa, una iniciativa también muy interesante. Hay un grupo que está intentando generar una gran red de datos basada en la filantropía de los datos. Le están pidiendo filantropía a los bancos y a las compañías telefónicas fundamentalmente. No sé si han elegido bien el objetivo. Pero yo creo que lo que pretenden simplemente no saber el estado económico de cada uno, evidentemente, sino los datos demográficos básicos, que sí están mucho mejor recogidos, sobre todo en las compañías telefónicas. Simplemente conceder la identificación, la edad, el número de miembros de la familia, mejorarían sin duda los datos oficiales. También se habla de utilizar grandes redes o crear. Todos conocen TripAdvisor, me imagino, que nos orienta sobre un hotel es bueno o malo y qué tipo es bueno o malo. ¿Por qué no hacerlo sobre una zona determinada e informar sobre esa situación? Son alternativas que están en marcha. ¿Y por qué no usar los móviles para transmitir información? Hay una cobertura ahora mismo casi al 95% de los habitantes del planeta. Hay 7.000 millones de móviles. En África
Hay dos negocios rentables, según dicen, que es la Coca-Cola y los móviles. Por ahora tienen, si van por África, incluso las zonas deprimidas, verán a casi todo el mundo hablando por teléfonos. Algunos funcionan y otros no, pero por lo menos. Y usamos como este caso que acabo de ver hace una semana, publicado en El País. Esta mujer congoleña ha hecho un movimiento para hacer selfies denunciando el acúmulo inadecuado de basura. En este caso transmitían la evolución de una inundación, permitiendo tener en datos reales e inmediatos cómo estaba haciendo la acción y qué ayuda necesitaban. ¿Por qué no transmitir la violencia que puede haber en algunos momentos? Amnistía Internacional seguro que estaría interesado en saber la realidad. Y desde luego serviría, como les decía, bueno, ya un poco lo he resumido para todo esto, ¿no? Acceso a localizaciones remotas. Cuando hemos trabajado en cooperación nos faltan datos para saber qué llevar. Simplemente una foto por un móvil nos permitiría preparar mejor nuestro desplazamiento hacia esa zona o ver qué debemos hacer en una emergencia. El precio de la comida, el impacto de las campañas de salud que hacemos, simplemente con información a través de móviles podemos tener un registro además inmediato en tiempo actual y no con los retrasos habituales que lo tenemos. Hay otras áreas de mejora, no solo con los datos, y a mí me gustaría insistir un poco en ello, en la línea que ha comentado el profesor Roberts. Enseñar. Antes les hablaba de la capacitación de los habitantes del país en desarrollo, pero hay que hacer un esfuerzo en la formación de los que vamos a cooperar. Porque además les decía antes que deben transmitir información y deben estar formados en evaluar la rentabilidad de sus proyectos. Porque no es suficiente para ser un cooperante o un voluntario tener buena voluntad. No es suficiente tener un pensamiento político o religioso y añadir la cooperación como un aditamento más del disfraz perfecto, ni tampoco sirve con tener aspecto de aventurero y, como ven, tampoco es necesario, ¿no? Porque lo que te vas a encontrar allí no se soluciona con voluntarismo, ni con opciones políticas, ni se soluciona con tener aspecto de Indiana Jones. Necesitas formación, necesitas estar capacitado para trabajar en escenarios complejos. Necesita estar preparado, no solo técnicamente nos preparan para trabajar aquí. Y aquí la situación no tiene nada que ver. No les cuento, cuando yo acabé medicina, la preparación no hubiera incapaz. Estaba preparado para pedir ayuda a todos mis compañeros del hospital. Ahí la situación habitual es que miras para los lados y no hay nadie. Y deberíamos formar a cooperantes que fueran capaces de trabajar con recursos limitados, los que van a encontrar en esas situaciones. Que tengan capacidad docente, que todo lo que hagan lo transmitan y que pueda hacerse algo de lo que hicieron cuando se van. Y sobre todo, que tengan capacidad de empatía. Uno de los fracasos más grandes, yo lo he visto con bastante frecuencia, es cuando el cooperante llega así al país. Yo sé lo que hay que hacer, tranquilo, no se preocupen, ya ustedes hagan lo que yo diga, que yo esto lo tengo claro, esto viene pues de nuestro tradicional el mapa eurocéntrico, ¿no? Que estábamos en el centro del mundo. El mundo no es así, el mundo también podría ser así. Y esta imagen la tenemos quizás que desterrar y acercarnos un poco más a los demás, ¿no? Criticamos cosas que hacemos habitualmente, ¿no? Y quizás debemos acercarnos un poco más a la gente con la que vamos a trabajar. Hombre, como dice José Ramón, yo tendría que optar más por esta solución que por esta, evidentemente. Pero ese acercamiento pasa por un conocimiento antes de ir de la realidad social, religiosa, política, cultural de ese país y respeto a esa sociedad. Hay otras áreas de mejoras que me gustaría compartir con ustedes también, es el coste-efectividad. José Ramón me dijo que hablara de cómo evaluar los proyectos y aquí utilizaré el proyecto que realizamos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con la Unisambese y con el apoyo de profesionales del Servicio Canario de Salud, llevando docentes para cuarto, quinto y sexto curso de medicina de una facultad que no tenía sino profesores para los 3 primeros años.
La facultad está en la provincia de Tete. Tete es una de las provincias más pobres de Mozambique, que no sé si recuerdan la calificación, está en el puesto 181 de 189. Tenía, cuando llegamos en 2011, 30 médicos para 2 millones de habitantes, supone un médico para cada 60.000 personas. En Fuerteventura habría 1 3/4 o idealmente 2, un cirujano, una ginecóloga, un pediatra y 2 internistas. Parecía pertinente y adecuado hacer el proyecto. Nos embarcamos en él, adaptamos el proyecto docente, ideamos una metodología intensiva y modular para permitir estancias de 1 mes de los profesores, y estos son nuestros resultados de forma muy resumida. Empezamos a dar clase en 2012, en 2015 tuvimos nuestra primera promoción, en 2016 la segunda, y actualmente ya tenemos 115 licenciados y seguimos con esa dinámica, y espero que en 2019 lleguemos a los 220, y creo que soy un poquito pesimista en los resultados. Pero quisimos hacer el estudio coste-efectivo porque queríamos saber a qué nivel de rentabilidad tenía exactamente nuestro proyecto. Yo se lo voy a resumir mucho, el compañero de la Universidad de Las Palmas que trabaja en él se los explicaría mucho mejor, pero datos básicos: con lo que nos hemos gastado en formar 60 médicos locales, también hay que decir que los profesores que van no cobran absolutamente nada por su trabajo, con esa misma cantidad se pagaría la estancia de 4 médicos europeos durante 3 años en la zona. La diferencia entre coste y efectividad, que siempre debe ser comparativa, es tremendamente favorable a este tipo de proyectos, y cada día atienden nuestros licenciados a unas 1.800 personas en Mozambique. A pesar de que les decía que hay que hacer costes efectivos, siempre deberíamos hacer esto tan difícil que es calcular el coste-beneficio social. Es tremendamente complicado, estamos en ello, espero que para 2017 finales lo tengamos hecho, pero debe ser hecho, debería ser idealmente realizado en cada proyecto de cooperación, porque ese es al final el objetivo. Coste-efectividad es importante, pero coste-beneficio social lo es más aún. Yo les diría que, por contarles algunas cosas, que estos son de la primera promoción, los 10 que fueron contratados en el hospital de Tete, pero que Kenneth está encargado del control de la malaria en toda la provincia, que Orlando lleva el control del SIDA y que Ángelo lleva el control de la desnutrición para toda la provincia, y eso es beneficio social. Que por primera vez todos los dispensarios de esa provincia fueron atendidos por médicos, había dispensarios que estaban atendidos por auxiliares de enfermería. También les diría que atendieron por primera vez en 2015 y en 2017, está acabando ahora, 2 brotes de cólera muy importantes por primera vez, sin que viniera gente de fuera del resto del país, ni ninguna organización internacional. También atendieron una catástrofe que hubo en un poblado cercano que reventó un contenedor de gasolina, matando a un número importante. Su capacidad fue suficiente para atender. Y yo creo que eso enorgullece o da seguridad a una población, ver que con sus recursos es capaz de resolver situaciones complejas. Si no se hace mucho estudios de coste-beneficio social, hay uno que es difícil de cuantificar, pero yo creo que es tremendamente importante. Es bidireccional el beneficio social. Los que vamos para allá aprendemos cosas, aprendemos valores como la solidaridad, como el esfuerzo, como la hospitalidad, que luego aplicamos en nuestra vida diaria aquí. Eso es dificilísimo de cuantificar. Y no solo en la vida diaria, sino en la vida laboral. Pero les aseguro que es un beneficio también para el país que financia la ayuda afuera. Y que los programas de educación son más efectivos que cualquier otro, yo creo que no hay ninguna duda. Siempre decimos, estamos todos de acuerdo, que enseñar a pescar es mejor que llevar pescado, pero casi siempre se nos ocurre más veces llevar pescado que enseñar a pescar, aunque llevar pescado será necesario. Y por último, creo que tenemos un margen de mejoría si exigimos a todos los proyectos de cooperación a la hora de asignarles recursos que trabajen en algo tan importante como es la sostenibilidad. Que sea posible, si al principio somos necesarios, si al principio tenemos que estar para que se gradúen promociones de médicos en Tete, el objetivo final será que ellos con sus propios recursos sean capaces de graduar médicos.
porque eso al final, a nivel de beneficio social, es lo mejor, porque a nivel de rentabilidad humana y de llegar a ese objetivo de mejorar el mundo es fundamental. Y nada más, gracias por su atención.